Mochilas puestas, descalzos. Encontramos tigres, rinocerontes y elefantes. De cuando un tigre llegó a la villa abajo y mató a una persona. Mi goreng. Mi goreng. Mi goreng. Mi jaca. Jaca. Por eso vendimos a la cangrejita y decidimos hacer este viaje. Ven para acá. Tuvimos que arrancar porque se vino encima. Y tiene la trompa así como larga. Así terminaron mis zapatos el día de hoy. Y por este río nos vamos a tirar mañana. ¡Nada, Jerry! ¡Nada, Jerry! Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Aquí amanecimos el día de hoy, ya nos trajeron el tecito para tomar desayuno, preparándonos para caminar más. Porque hoy día tenemos que caminar más o menos lo mismo que caminamos ayer, hasta el siguiente campamento. Oh, nice coffee. Este es cafecito de olla, como lo que hacen en México. La misma forma de hacer café que en México. Y galletitas, nosotros igual trajimos otro paquetito de galletas, así que espectacular. Ahí está el río. Este que está aquí fue nuestra habitación anoche. Esa es la casa del vecino. Ahí están preparando el desayuno para el vecino. Los guías duermen en esa casita que está ahí. Tecito. Y vamos a comenzar el día. Cuando pensamos que ya habíamos desayunado, Nos trajeron esto, mira. más comida. Mira el detalle. Y trae passion fruit también, maracuyá, una bananita y un sanguchito Con florcita y todo incluido. Ven. Pancito con quesito, lechuga, tomate. Un desayuno perfecto. Los cabros se pasan, te hacen todo lo posible para que esté lo más cómodo posible. De verdad, muy bien. Mochilas puestas, descalzos. Nos vamos. Tenemos que meternos al agua, ir un poquito por la orilla del río, así que vamos descalzos. Y ya cruzando el río vamos a ponernos los zapatos. El desayuno estuvo maravilloso, así que vamos con toda la energía. El sanguchito que nos comimos, espectacular. Ya estamos llenos de energía con el cafecito de olla, espectacular. Todo espectacular. Todo espectacular. Y ahora vamos a ir a recorrer un poquito la selva adyacente, a ver si encontramos un par de orangutanes más. La selva adyacente, a ver si encontramos tigres, rinocerontes y elefantes. Aunque ustedes no lo crean, aquí sí hay tigres y también hay Pitones. Rinocerontes, hay pitones. De hecho, el guía trabajaba como ranger, como guardaparque, y le tocaba hacer censo de todos esos animales. E inclusive nos contó una historia bien particular de cuando un tigre llegó a la villa abajo y mató a una persona. Normalmente atacan vacas y cosas así. Ellos dicen que es solamente como un castigo cuando hay muchos cazadores en la selva. Ahí vamos, subiendo la colina. Partiendo el día. Por eso estaba bueno el desayuno, era para que usáramos toda la energía. Y este es el camino. Así. And this is parasite. Yeah? So liana and parasite is different, yeah? But sometimes they look similar because they can also like a transportation. Yeah, they can do like this. Like a liana is good, yeah, for another tree. They can become together. But like a parasite, they are not good for another tree because slowly they kill the another tree. Hicimos una pausa aquí para poder descansar. ¿Cómo viene? Yo vengo mojado entero, eso no lo podía arreglar de ninguna forma. No, aquí vais a caminar 10 pasos y que hay mojado. Mucha humedad. Sí. No hace tanto calor, pero la humedad y... Bueno, igual habían como 28 grados, 26 grados por ahí. Y la subida, porque venimos de allá abajo, de ahí abajo. Estamos aquí porque hay un gibón. Ah, un orangután. Hay dos. Hay un orangután ahí y el otro está ahí arriba.
Daar is wat, moet je die er goed voor. Ahí hay uno. Y ahí está el otro. Mira cómo se mueve. Ese que está ahí es grandecito. Ese que está colgando ahí es un gibón. Mira, mira. Qué lindo. Está súper arriba. Yeah, good position. Oh! It's a very good position. Lisa, Lisa, Es Here. big. Hurry up. hurry up, Lisa. Ahí está el otro abajo, mira. Este es el otro. Es la misma imagen. Oh, súper rápido. Ahí sí. El gibón de manos blancas es un primate. Tiene una magnífica vista y excelentes reflejos gracias a su vida en los árboles. Pueden llegar a pesar hasta 8 kilos y es posible encontrarlos en Birmania, Tailandia y aquí, en el norte de la isla de Sumatra, en Indonesia. Mira, ahí está el otro. Mira cómo se mueve. La rapidez que avanza. Sobre nuestras cabezas hay alrededor de 6 orangutanes. A ver. 1, 2, 3, yeah. Ya. They are runway, yeah. They want to meeting time, yeah. But the female run. Allá va el otro. Come on, meeting, baby. Estamos aquí en la jungla y justo aquí, sobre mi cabeza, ahí está la mamá orangután con su cría, mirándonos obviamente. No sé si existen palabras para describir algo así. Es una experiencia realmente increíble. Está justo sobre mi cabeza la mamá y el bebé. Don't stay under orangutan, Ok, está justo aquí arriba de nosotros mirándonos. It's right there. Y el bebé está justo ahí, mira. Ahí en la misma imagen está el bebecito y la mamá. Justo arriba de nosotros. Sí, ya anda solo el niño ahí en las ramas. Ahí está el bebé, mira. Túnel de termitas. Yeah, and you can see the termite inside, yeah. See? Ahí están saliendo. They come out to fix it. Yeah, they can And then fix bring it. the security guys to see what's going on. EG for them for fix it. Yeah. I think only 5 minutes they call all the termite Yeah. and they fix together. Ahí arriba está el nido. It's alive. Aquí me acordé del Parque Nacional Huerquehue, mira, en la novena región. Que tenga la oportunidad de ir a visitar el Huerquehue, que no haya ido aún, es más o menos así. Encontramos aquí 2 orangutanes más. Ahí hay uno y ahí va el otro. ¿Está aquí? Justo ahí. Y el otro está ahí. Está justo ahí. Y el otro viene aquí. Mira. Vamos caminando nosotros por la jungla, siguiendo los orangutanes que van por arriba de los árboles, y nosotros vamos desde abajo tratando de grabarlos, tratando de tener alguna foto,
porque se mueven súper rápido, muy rápido, son súper ágiles. Así que aquí vamos, todo el día caminando la siga de ellos y nos hemos encontrado con diferentes durante la mañana, hemos visto, no sé, 8, 10 tal vez, distintos. No tenemos los equipos como para tener una imagen tan definida o tan buena, pero con lo que hemos visto, el corazón va así, llenito, llenito, llenito. Son muchas, esto es lo que comen los orangután. Bota recipe. Ah, la mariposa. Y vamos bajando y hay un macho grande que está ahí Muy grande. descansando. It's okay. It's not biting. Ay. No worries. Es grandecito. Estamos aquí en la selva, sentados, esperando, mirando a un macho que está justo aquí mirándonos a nosotros, mientras nosotros lo miramos a él. Aquí está Río, nuestro guía. Banda. Banta. Banta, ya. Banta. Significa bandido. Y acá está Jerry. Allá está Jerry. Also banta. Also banta. Also you can see botak banta, ya. Ah, ya, yo soy el bota banta. ¿Por qué? Ya los caché porque hace tanto lo escuché que bota significa pelado. Entonces empezaron a decir bota. Y ahí cuando dijeron orán bota, y yo decía trimaca así, y me decían sama bota. O sea, de nada pelado me decían. Pero los pillé y se reían porque los pillé. Y ahí, Macho. justo ahí, está el macho mirándonos a nosotros, mientras nosotros lo esperamos a él. En realidad no lo estamos esperando, simplemente lo estamos apreciando, porque está despierto, está sentado y nos está mirando. Porque en realidad lugares así en el mundo que uno tenga la posibilidad de apreciar a esta distancia son muy pocos lugares en el mundo. Así que tenemos mucha suerte de estar aquí el día de hoy. Mire, y para el que piense que no hay que traer niños para acá, mire. Miren los niños como andan aquí, mire. Sí. No sé si será mejor traerlos para acá o llevarlos a la escuela que le enseñen quién era el virrey del Perú hace 300 años atrás. Esos niños yo creo que van a tener el mejor recuerdo para el resto de su vida. Sí, andan sacando fotos y anoche durmieron en la selva, en la casucha. Hello. Aquí encontramos otro orangután que nos está mirando. Está ahí. Es una hembra con su bebé. Está chiquitito. ¿Cuánto tiene ese tuta más o menos? meses dijo. How old is he, the small one? He's on 3 months. 3 meses. Unos 3 meses, chiquitito. Hace un par de años, un grupo de investigadores descubrió que las crías de orangután toman leche materna hasta los 8 o incluso 9 años. Son los primates que más tiempo amamantan a sus crías. Qué pequeñito. Nunca imaginamos que la naturaleza nos regalaría la posibilidad de ver un orangután en libertad y tan cerca. Justo aquí, mira. Aquí tiene un bebecito. Muy pequeñito. Un bebé. Le preguntamos al guía si era normal que los orangutanes caminaran por los senderos y nos dijo que no, pero que esta hembra en particular era considerada semisalvaje, ya que a pesar de haber nacido en la selva y haberse convertido en madre estando en libertad, había sido criada por una orangután rescatada del cautiverio, por lo que le gustaba estar cerca de la gente y tratar de robar la fruta que sabía que cargábamos en las mochilas. 10 metros tuta. Encontramos un nuevo guía en la selva. Ahora vamos siguiendo a ella, va con su guaguita ahí. Será recién la cría que lleva en sus brazos la que se consideraría salvaje, es decir, la tercera generación. Es raro que ver los que caminen tanto rato por el sol, si siempre se desplazan
por los árboles. Y esta va con su cría ahí y va como por el camino, siguiendo el camino y nos mira. Llegó el momento de preparar nuestro almuerzo. Comido, Fideíto. comido. Comida. Comida, Comida. For you, okay. Terima kasih. Thank Noodle you. goreng. Mie goreng. Mi goreng. Mi goreng. Es Enjoy your lunch, ya. huevito, tomatito, galletita y pepino con fideo frito. Y el tuta, como siempre, cargó una Coca-Cola desde allá. Yo la traigo caminando como 30 kilómetros con la Coca-Cola, pero... Mariposa. Hay un mono gigante. Cola de chancho se llama. Claro, mono cola de chancho, pero tiene la colita así, enroscadita. Está aquí esperando a ver qué puede robarnos. Esa es la idea, a ver qué puede encontrar. Estos son más agresivos, dijo, que los otros. Está justo ahí. Y ahí está nuestro restaurante del día de hoy. ¿Cómo está la comida, mi amor? Está bueno, el mie goreng. Mie goreng, haka, mie goreng. Mie goreng. Mie goreng. Mie goreng. Haka. Acá. Haka, mie Enak, goreng. enak. Enak, mie goreng. Eso significa que estaba muy rico los fideos fritos. En este restaurante, en medio de la jungla. Mira. En la jungla. Para que no piensen que todo es color de rosa. No es fácil, venimos subiendo. Tengo que mojado entero. Y Jerry, ni transpira, se ríe nomás. Jerry no está ni ahí. Jerry no. Y acá, miren el camino, es puro barro. Oye, Y subida, 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 subida. Hasta allá tenemos que llegar. y hay arbolitos, pero tú cada vez que te tomas de un árbol, te queda algún bicho en la mano. No, y tenéis que mirarlo porque hay algunos que tienen espinas. No, y hay otros que tienen 100 pies, son más Sí. peligrosos que el resto. Termita, hormiga. Hay una araña, sí, una araña. Y que Así no es que no llegar puede. y tocar el árbol porque siempre te queda algo en la mano. Así que, pura pierna nomás para arriba. Por eso que decidimos nosotros, por este motivo, la edad, es que nosotros decidimos vender la van para intentar hacer este viaje ahora, que todavía nos sentimos en una condición física relativamente decente, si no fuera por todo lo que comemos y toda la cerveza que tomamos. Pero queríamos hacer esto mientras aún podemos, porque tal vez en 10 años más yo no me voy a poner las rodillas. Entonces, por eso vendimos a la cangrejita y decidimos hacer este viaje antes de que nos pillara el tiempo, porque el tiempo pasa volando y nos hiciéramos más viejos. Llegamos arriba. Parece. Al top. Parece que sí. Mira, Luisa está fotografiando, que son como pequeños helechitos. Es como un musgo. Hay tantas cosas que no podemos grabar porque son muy pequeñitas. Hay unos hongos que son así chiquititos. Flores medias extrañas, hormigas, mosquitos. Tantas cosas que uno va mirando, plantas raras, hojas extrañas. Se te va la noción del tiempo. Paramos a almorzar y según nosotros recién habíamos desayunado y ya habíamos cumplido 4 horas caminando. Entonces cuando uno está haciendo este tipo como de actividades tan increíbles, se te va la noción del tiempo. El tiempo pasa a otra velocidad. Because in the jungle, never try, never know. This plant, this name is quinine tree or quinea. This is good medicine for the malaria actually. Local people, they take the bugs of this tree and then they take the young leaf and then they mix and then they boil with the water and after that they mix with the brown sugar and after that they drink. And it's very good medicine for malaria. Yeah, because this from the nature, yeah. And in Indonesia we call pasak bumi, but in Malay we call tongkat ali. And this plant, they have only one root inside. Yeah, it's very deep, not easy to take the root. Yeah, because they have only one root. But for the root is very special for the men, like us. Yeah. Indonesia people when they have wedding party, if they want to honeymoon, they must to drink the roots. Ah, okay. They also boil with the water and mix with the brown sugar, and after that they drink and become strong. Ah, okay. 5 hours never landing. Ah, Piagra, jungle Piagra. Jungle Piagra. Yeah. Like
Aquí nos estaban mostrando esta maderita que viene de los árboles que están aquí, y con esta es la que se hacen los inciensos. Y por lo que nos explicaba Río, cuando ellos van a 10 o 20 días de trekking hacia adentro de la selva, en la jungla, necesitan esto para hacer como yesca, porque esto está seco para prender las fogatas. Porque de aquí para adentro ya no hay madera seca, aquí está todo húmedo, todo mojado, así como estamos nosotros, está todo igual. Así todo que mojado. se utiliza eso Claro, y esta no se moja, mira, está seco. El único seco que encontré. y lo sacamos de ese árbol que está ahí. Se saca. We call needle flowers because why? Because they have needle in the middle here. You can see 1, 2, 3. Chup. Chup chup. But not to keep, yeah. This flower is very good medicine. When you get the bitten from the bee, yeah, you can put it this medicine, and you do like this, and you can put like this. Ah, ok. If you get the bitten from animal, and will be fixed, yeah. Any animal or just for a beef? Just for the bee. Ah, ya, beef. Mira, un gibón negro. Ahí viene. ¿Qué más ves? Porque viene para acá. Es grande. Sí. Y rápido. Oh. Grande. Ahí está el tuta. Ahí está el gibón. Gibón Ahí negro. se ve en el celular. Está justo ahí. Qué lindo. Sí. Oye, qué largo los brazos, mira. Debe tener como 1,5 metros de brazo. Fácil. Sumando bombas. Mira. Oh. Mira, papá. Viene para acá. Lari, Lari. It's okay. Mira. Qué bonito el animal. Está aquí. Sí. Aquí. Está comiendo termitas. But this one male or female? This is a female. Female, yeah. I can see the nipples Yes. for breeding. Big nipples for breeding. We have a lot of baby already. Yeah. Mira la espalda del gibón negro, mira, es una hembra. Sometimes they can bite you. Really? Yeah. One time he tried to bite me like this. Really? Yeah. Increíble, mira las patas parecen manos también. Aquí viene. Tuvimos que arrancar porque se viene encima. No, yo creo que no va a atacar. Si hubiese querido atacar, Sí, está yo creo al que lado. si te quiere atacar se demora así 2 segundos y llega a donde esté. Porque hace un balanceo y avanza en un saltito 10 metros fácil. Cuando quieras subir te vas a dar cuenta lo rápido que anda. Se mueven rapidísimo. Mira, ahí va a subir, mira. Mira. You want some nasi goreng? Maybe, yeah. Nasi goreng. Lari, lari, Jerry. Chao. Paramos aquí. Y hay una tortuga ahí. Es grande. Y tiene la trompa así como larga. Qué loco. Vamos a la Se dio un rafting para abajo. Ahí vamos a cruzar el río nuevamente, tratando de no mojar los zapatos.
ni de caernos al agua, porque tenemos que seguir subiendo selva arriba. Llevamos caminando unas cuantas horas. Salimos aquí ahora como a las 8, 9. Vamos a las 9. Van a ser las 4 de la tarde, 7 horas caminando. Ahí está. Igual hemos parado a comer y así como ahora hemos parado a tomar un poquito de agüita. Bueno, y las veces hemos parado a mirar los orangutanes también. Sí, igual hemos parado a mirar orangutanes y todo. Así que vamos cansados, pero vamos. Todavía podemos llegar. Ya queda lo menos. Por ahí vamos a tener que bajar. ¿Vas tú primero? Yo primero. Ya. Ah, no. Si caí, yo te afirmo. Si caigo voy a caer encima tuyo. Despacito, ¿eh? Despacito. Despacito, sama-samasito. Bailando. Dice suavecito. And the song is suavecito. Suavecito. Hay que agarrarse de las cuerdas esas para poder bajar porque allá está el río y allá está el campamento. Llegamos y esta es nuestra casita. El día de hoy aquí vamos a dormir. Ahí van a dormir los chiquillos, los vecinos. Este es nuestro restaurante y el río va justo aquí. Así terminaron mis zapatos el día de hoy. Y esos que andan ahí son mosquitos. Así que nos vamos a ir a tirar al agua para sacarnos un poco el barro porque ha sido bien dura la subida y bien dura la bajada. ¿Cómo está el agua? ¿Cómo es? ¿Está buena? Está más mojado, a lo mejor ya pero ahora estoy fresco. Igual de mojado, pero fresco. Allá está el otro campamento y de ahí hacia allá el río. Hay otro campamento allá al fondo. Aquí nos vamos a meter a la agüita. Pusieron estas piedritas aquí. Ahí está el tuta. Pero miren esta, por favor. Miren esa. ¡Qué locura! Aquí está toda la gente tomando tecito, aunque ustedes no lo crean, estamos tomando té con limón. Aquí. El río está justo acá. Con la selva así en pleno. Qué increíble. Y nuestro campamento donde vamos a dormir ahora está ahí arriba. Ahí. Ahí vamos a pasar la noche. Y por este río nos vamos a tirar mañana. Río abajo. Igual estábamos mirando y son esas gomas. Y en eso nos vamos a tirar para abajo. Por el río, como una hora bajando por el río. Así que ojalá que esté lindo el día y mañana les vamos a mostrar. Estábamos mirando ahí arriba y iban volando tucanes. Tucanes grandes, así con el pico grande y con la nariz esa que va aquí al frente. No sé cómo se llamará ese tipo, pero grandecitos, como de 1 metro. Obviamente con el teléfono no llego allá. Nos pegamos una bajada hasta allá arriba del terror. Incluso me acordé de Cerro Castillo. De verdad, impresionante. Han tenido miedo en algunos momentos por mí y por mi mujer también. Así que no quería parar. Pero los cabros ahí encima ayudándote con la mano y te dicen, no, agárrate de este. Pise aquí, afírmese ahí. Y lo vean depredador, se van a acordar de mí cuando le dice, ¿qué pasó, mujer? ¿Qué fue lo que viste? La selva se lo llevó. No sé, la selva se lo llevó. Aquí andamos, en la selva. Él se está bañando ahí, no hay miedo. Y antes de que anocheciera, llegó el momento de encender el fuego para poder cocinar la cena. For dinner, we have pumpkin curry, yeah? And this is semur tempe. Ah, tempe. And same also, this is semur tempe. And this is sweet potato. Sweet potato. Yeah, sambal, but western spicy, yeah? Okay. And this is Not same spicy. like last night, potato cake or perkedel, yeah? But this is noodle. Noodle, okay. Yeah. And this is kerupuk. Mia.
And this is the spicy one. We put it the peanut with the salty piece, yeah? Es una experiencia culinaria esta aquí en la selva. Sí, no es cualquier comida. No, es cualquier comida, queda muy bien hecho. El hombre ahí se llama Gil, Gil es el cocinero, le queda pero buenísimo. Y esto obviamente acompañado con arroz, que no falte el arroz nunca. Espectacular, calentito, recién hecho. El arroz de mi Thank you. Con todas estas maravillas que están aquí. Anoche subió el río. Anoche llovía, yo nunca había escuchado en mi vida llover como llovió anoche. Mucha agua la vi. Llovió harto y todo lo donde estábamos ayer, donde nos bañamos ayer, que fue en este sector, el agua ahora pasa por arriba. Nosotros nos estábamos bañando aquí ayer y ahora el agua viene desde acá. El problema con esto es que se supone que hoy día nosotros tenemos que bajar por este río, que es el doble de agua de lo que tenía ayer. Así que vamos a ver qué pasa. Se supone que ayer estábamos sentados allá, a la mitad del cauce estábamos nosotros ahí. Y el río era clarito, ahí están las imágenes. Se supone que nosotros tenemos que bajar en esa falsa hasta ayer. Tal vez hoy día, como está el río así tan arriba, tanta agua, tan caudaloso, vamos a tener que bajar caminando. Lo mismo. Caminar 3 horas que tirarte por el río 1 hora. No sé si en 3 horas llegamos de regreso abajo, yo creo que mucho más. Y se supone que en esas balsas que están ahí son las que tenemos que usar para tirarnos río abajo. Aquí ha llegado nuestro desayunito, que es un pancito con huevito, con quesito, con lechuga, con pepino, con tomate, fruta, rambután, banana y una florcita. Oye, los cabros se preocupan hasta del último detallito. Mira, y ahí en el medio de la selva, que debería ser nada, mira lo que hacen. Gourmet. Mira la Gourmet. uña ordinaria. Nada, en el medio de la selva, que tenga la uña blanca. El detallito ahí gourmet. Estamos esperando que baje, a ver si baja el agua. How about your breakfast, guys? You good? Very good. Excelente. ¿Te gustó el pancito de Clesi? Muy sabroso. Ah, bueno. Nos vinimos caminando por toda la orilla del río hasta acá, entre medio del agua. Ahí está el tuta, allá van nuestros compañeros, porque en esa goma nos van a subir y nos van a tirar de aquí hasta el otro lado del río. Yo no sé si es una buena idea lo que estamos haciendo, ¿no? De verdad que no estoy seguro para nada de lo que estamos haciendo. Pero bueno, Ya estamos aquí. estamos aquí ya. Ahí viene nuestro taxi. Este se llama Satu Uta Taxi. No voy a seguir grabando porque obviamente si se me cae el teléfono al agua, estoy en el agua y si se me cae el teléfono al agua nos quedamos sin poder grabar el final del viaje, pero para que sepan dónde andamos haciendo locura, porque esto sí que es una locura. Miren cómo va el río. En la selva de Sumatra estamos. Mira, aquí viene, Ahí viene nuestro guía, Río, Río nadando en el río. Satu Uta Taxi Tolón. Mira, ya viene Jerry. Nada Jerry, nada Jerry. Ahí viene nuestro taxi. Y aquí nos vamos. Así terminamos cruzando el río, con el doble de su cauce normal, solo como preparación para lo que se venía. 1 hora río abajo. Waterfall, ¿eh? Jungle Masas. Llegamos aquí a la cascadita, que está ahí. Dijo que si queríamos ver orangutanes, podíamos ver el orangután que estaba allá. ¿Cómo estuvo ese paseo por el río? Sobrevivimos, increíble, los cabros, la energía que tienen para hacer todas estas cosas todo el día, así no, como que no se ven. Porque hubo gente que estaba con nosotros o al lado y se fueron de inmediato hacia Buquit-Lagua, porque nos llevaron hacia arriba a la cascada, porque el guía dijo que no, que era muy peligroso. El río con el Jerry se las juegan, Así que si viene, pida que ellos sean su guía. Claro, porque si se quedan en el Garden Inn,
ahí les va a tocar ellos o les va a tocar el otro. Ustedes pueden pedir, yo creo, imagino que sea Río, porque Río tiene el equipo. Río y Jerry. Río y Jerry, y Jill que cocina. Bueno, Jill cocina para los dos grupos. Sí. Espectacular, pescado. Se portaron súper bien. Un 7, 5 estrellas los dos. Mira lo que nos trajeron. Oh, thank you. Mira, sopita de fideos, el almuerzo. ¡Oh! Thank you, Jerry. Mira, thank you. Y mira qué lindo esto, por favor. Ah, thank you. Mira qué hermoso. Está bello. Aquí vamos a almorzar con esta vista. Mira qué lindo. Está claro, ¿no? Así traen las cámaras para que podamos tirarnos nosotros abajo. Como 4 horas caminando por el río, por aquí. Están preparando todo, Ahí nos van a armar la balsa, van a unir esas dos y van a poner una pequeña en el frente para Río, el guía, y una atrás más pequeña también para Jerry, el ayudante de Río, el otro guía. Y la amarran ahí en el medio. Ahí vienen las dos pequeñas. Y la otra va atrás. Ahí ya están armando la balsa y en esa balsa nos vamos a tirar por el río. Vamos a ver cómo termina esta aventura. Y ya está listo, entonces ella unió las dos cámaras grandes con la del guía delantero trasero, todavía no sabemos cuál es la parte de delante o la de atrás, y ahí está la otra, ¿ves? Está todo unido con cuerda. Así que en eso vamos a bajar hasta Bukit Lawang, como 1 hora más o menos de trayecto por el río. A ver si sobrevivimos hasta luego. Esto sí que es Por el río para abajo. con las cámaras, mira. Ahí está el agua. ¡Oh, no! ¡Oh! Okay, 20,000 taxi fare. Lepas. Rumah share. Pijak. Tenía calor yo. Esa yo la vi. Esa es la vi dura. Te queríamos pegar a la piedra. Yang may nagtatayo, may tao. Patang na. ¿Cómo viene? Con el bloqueador para el sol en los ojos, lo único malo, ¿no? Pero el resto espectacular, es algo más entretenido que el físico. Disneylandia, you can kiss my ass.
Kanan, Roger nunggu Jer. Mainkan Roger. Mira, arriba la selva, mira. Qué locura. Kanan. Kanan habis. Kanan Jer, banteng Jer. Caminamos en la selva durante 3 días y este grupo de indonesios nos había enseñado sobre sus animales, sus peligros y su magia, sobre sus sabores y su medicina, sobre otra realidad. Conocimos un universo de seres vivos que cohabitan en la jungla y que dependen de la conservación de este pedacito del mundo para seguir existiendo. Cuando decidimos venir a conocer Bukit Lawang y su selva, fue porque sabíamos que aquí podíamos encontrar a los últimos orangutanes de la isla de Sumatra, en Indonesia. Los orangutanes que se encuentran en peligro crítico de extinción y que en este lugar se hacen grandes esfuerzos por ayudarlos a pesar de que la selva es cada vez más pequeña. Esta experiencia se transformó no solo en una de las más increíbles de nuestro viaje, sino que se transformó en una de las experiencias más maravillosas de nuestra vida. Okay guys, singing time, yeah? Yeah. Clap your hands. 1, 2, 3. Jungle trek in Bukit Lawang. See the monkey, see the bull, see orangutan. Hey! See the monkey, see the bull, see orangutan. One more song, Jerry, one more song. One more song? Yeah, and I go one. Para bailar la bamba. Hey! Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia. Otra cosita. Y arriba, la bamba. Hey! Sakana baby now, sweet and sour, sweet and sour. Come on, baby now. Come on, baby now. Walking around. Bukit Lawang. You know look so good. Look so good. You know look so bad. Look so bad. You know look sexy. Oh, sexy. You know look just like what? Orangutan in Bukit Lawang. La bamba. La bamba. La bamba. Gil. We're losing Gil. Something's got
mira, está justo allá. ¿Sobrevivimos? Qué locura, de verdad. Yo creo que esto es lo más loco que he hecho en la vida. Llevarme por ahí en una cámara neumática en la selva para abajo con estos cabros. Con Jerry, con Río. Sobrevivimos. We are still alive. Todavía estamos vivos, fue una locura, pero llegamos y llegamos bien. It's a good